compañeros, les voy a pedir que en el chat vayan colocando alguna idea que les haya quedado de lo que es la autoridad pedagógica. A partir de lo que vimos la semana pasada, vimos, ¿se acuerdan?, el cuadro de Magritte sobre el huevo y el ave. Bueno, referir así alguna palabra, algún concepto que les haya quedado sobre lo que es el tema de la autoridad pedagógica. ¿Sí? Vayan escribiendo esto en el chat, así vamos a comenzar la clase desde esas ideas que ustedes van a ir diciendo. ¿Sí? Vayan escribiéndolo, por favor. Bueno, nadie escribió nada en el chat. La idea es que refieran alguna idea. Bien, ahí hay un compañero que ha puesto un mensaje. Bueno, voy a empezar a grabar para no olvidarme. Iniciar. Bueno, vamos a iniciar la clase de hoy retomando lo trabajado la semana pasada, donde hicimos una presentación de lo que es el tema de la autoridad pedagógica. Hola, ¿cómo te va, Maca? ¿Cómo estás? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, esta presentación que hemos hecho la semana pasada está dentro del desarrollo de la unidad 4, en donde vamos a estudiar diferentes temas o problemáticas que aparecen en las instituciones educativas y que los equipos de orientación escolar, los psicólogos, nos van a convocar para trabajar con estos temas. Y hemos hecho una presentación general, hemos dicho que esas problemáticas las vamos a analizar con ejes comunes, o sea, todas vamos a tratar de pensarlas como temas o problemáticas que aparecen en una encrucijada entre lo que es el campo de la salud mental y el campo de la educación. Y se acuerdan que la primera clase, hace 15 días, empezamos con el análisis del caso de Chano, para tratar de ver aspectos subjetivos, o sea, aspectos que tienen que ver con los propios sujetos, con sus modos de estar, de aprender, de ser, de todo lo que hace a la subjetividad, pero vinculado también a la salud mental como desde una perspectiva comunitaria, como algo que tiene que ver con la responsabilidad de todos los agentes sociales, entre los cuales vamos a encontrar a los educadores, a los docentes, ¿sí? Bien, dentro de esa problemática empezamos a pensar
a estudiar el tema de la autoridad pedagógica. Y este es un tema que nos demanda como darnos cuenta que los escenarios van cambiando y entonces ese lugar que históricamente tenía un profesor, un docente, como ese lugar de alguien que era incuestionable, que era quien tenía la voz, la autoridad, digamos, para decir cómo se debía hacer todo dentro de la institución educativa, hoy está en crisis ese lugar, ¿no? Y entonces es como que tenemos que pensar cómo se construye la autoridad en este tiempo, qué tipo de autoridad se necesita, por qué es importante la autoridad en las instituciones educativas. Y entonces nos alejamos de ese concepto, de esa mirada de que la autoridad es quien ejerce, digamos, el poder, ¿no? No es el que tiene, digamos, como un poder centrado en sí, sino que lo vamos a pensar en otra perspectiva. Entonces, bueno, allí yo los invitaba a que pudieran expresar una idea respecto a este análisis que hicimos del cuadro de Magritte, de cómo conceptualizar la autoridad, que es la línea de pensamiento que tiene la doctora Greco, que es uno de los temas que ustedes tienen para leer, la autoridad en cuestión. Uno de los textos se llama así, la autoridad en cuestión. Bueno, entonces, los invito a colocar, si no, yo les voy a preguntar, digamos, si no lo escriben, vamos a ir habilitando los micrófonos para preguntar, a ver, algunas ideas sobre autoridad. Acá Darío puso, me pareció interesante el concepto de maestro ignorante como autoridad pedagógica. Bien. La idea sería pensar cómo se relaciona esto con el concepto de autoridad que fuimos trabajando la semana pasada. Autoridad, acá pone Ismael, autoridad habilitante, bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué otra característica tiene la autoridad pedagógica hoy o en la actualidad? A ver, ¿quién más puede agregar otra característica? ¿Se acuerdan cuando veíamos al pintor mirando el huevo, no? ¿Qué hacía? Bueno, acá Blanca dice, la autoridad pedagógica es alguien que está dispuesto a reconstruir, reforzar, favorecer, resolver ciertas situaciones. ¿Qué entendéis vos, Blanca, por reforzar? Todo lo demás lo puedo entender en la línea que venimos trabajando, pero cuando hablas de reforzar, ¿a qué te referís con reforzar? ¿Cómo? Maximiliano pone autoridad mediadora. Ah, te decía si fuera la cámara un poco. Ajá. Mediadora, a ver, cuando uno piensa en mediar, piensa en medio de quiénes. ¿Dónde está mediando? ¿De qué media el docente? Está muy buena el concepto, pero ¿entre quiénes media? ¿O entre qué objetos, sujetos media? A ver, Maximiliano, si lo podés pensar. ¿Qué más? A ver. Blanca, ¿te animás como a decirnos, cuando vos decís reforzar, ¿a qué te referís con reforzar? Buenas, profe. Pues básicamente me refiero a reforzar la autoridad a través de la evaluación de la situación presentada para, ya saben, favorecer, ¿no? O sea, yo creo que reforzar la autoridad vendría a ser dependiendo de la situación, porque no toda situación es favorecedora. ¿Cómo dijiste? Ajá, porque yo entiendo reforzar como algo, vos querés decir como potenciar, digamos, sería como fortalecer, podríamos decir, una situación cuando es
¿Es buena? ¿Es positiva? ¿Me pasas tu Instagram? Sí, profe, a eso me refería con reforzar. Claro. Por ahí hay que ser cuidadosos, ¿no? Porque la palabra refuerzo viene de otra perspectiva, otra mirada dentro del campo de la psicología que tiene que ver con el conductismo, ¿no? Y entonces allí se piensa en reforzar estímulos, en provocar respuestas, digamos, que son lineales, y no es la mirada que nosotros tenemos en la cátedra. Justamente lo que pensamos es una intervenciones que son mirando la complejidad, mirando la potencialidad de los mismos sujetos. ¿Se entiende, Blanca? Ahí en ese concepto yo lo subrayaría y lo diría, bueno, esto hay que pensarlo, ¿no? Porque no es la autoridad quien refuerza, sino quien fortalece, quien habilita, como decía acá Mauricio, quien potencia, ¿no? la situación de vivir en la escuela, ¿no? De la convivencia en la escuela. Acá ponen autoridad como forma de circulación de la palabra en relación en torno a la tarea y la palabra. Autoridad democrática sin perder la simetría. Bien, muy bien acá lo que plantea Mónica. Yo decía, una autoridad, tomando ahí, alguien dijo mediando entre los sujetos que están en la escuela, pero también mediando entre los sujetos y el objeto de conocimiento, el objeto, digamos, porque no tenemos que perder de vista que es una autoridad pedagógica, una autoridad que va a posibilitar que los sujetos aprendan y que se pueda dar esa transmisión de la cultura de la que hablamos en la escuela. Maximiliano dice, lo pensé más como mediador en problemáticas o en la relación también entre el educador y educando, o sino también un mediador en base a lo subjetivo, alguien capaz de intervenir para establecer el orden. Bien, Maximiliano, y yo sumaría esto de no perder de vista que también media en el conocimiento, ¿no? Hay una actividad mediadora con el conocimiento. Pensemos esto desde los aportes de la teoría sociohistórica, ¿sí? Cuando hablamos de ese lugar del docente que facilita que los sujetos vayan aprendiendo de los instrumentos, aprendiendo con los instrumentos simbólicos, ¿sí? De la cultura. Autoridad pedagógica, el posibilitar el proceso de desarrollo, claro, desde esta perspectiva también sociohistórica. ¿Se acuerdan que hablábamos de ese desarrollo cultural, de los procesos psicológicos superiores, ¿no? Si nosotros tomamos los aportes en esta unidad de Kaplan, volvemos a leer a Oneto, que lo trabajamos en la unidad 2. Lo que van a decir los autores es que la presencia de esta autoridad posibilita que la convivencia sea, a ver, voy a ser redundante, sea posible. Porque dice, Kaplan creo que es la que dice, si no, se volvería un caos, ¿no? O sea, tiene que haber alguien que en un lugar de asimetría, pero de una asimetría de contención, de acompañamiento, bueno, de todo esto que estamos viendo, posibilite el estar en la escuela, posibilite el aprendizaje, posibilite aprender también herramientas que son de la comunicación, ¿no? ¿Por qué me refiero a este aspecto? Porque la escuela es un lugar donde nos vamos a encontrar con todo aquello que es distinto a lo propio. O sea, el niño, la niña sale del ámbito familiar, ingresa al nivel inicial, al jardín de infantes, luego a la primaria o en otras instituciones educativas de otros niveles, y nos vamos a encontrar con todas las diferencias. Y justamente esta es la oportunidad para aprender a
a vivir, a aceptar al otro, a desarrollar sentimientos que son sociales, como la empatía, como la aceptación del otro, aprender a escuchar, aprender a comunicarse. Bueno, todas esas herramientas las vamos a trabajar en esta experiencia de estar juntos en la escuela, ¿no? Que refiere a la convivencia. Pero va a ser posible porque va a haber alguien que es el docente, quien tiene esta autoridad pedagógica, que es el que va a producir todos estos movimientos de habilitar, de hacer, esperar, ¿no? Eso es lo que tendría que darse. Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar como psicólogos en esto de poder fortalecer ese lugar de autoridad, trabajar cuando haya problemas en este sentido para poder interrogar, no a un individuo, no como un problema de un individuo, sino como un sistema de relaciones. ¿Qué pasa con la convivencia? ¿Qué pasa con la relación entre la autoridad pedagógica y los sujetos de la educación? Bien, ¿qué más pusieron acá? En relación a la tarea, bueno, eso es lo último que han puesto. El primer compañero hablaba de que le había llamado la atención lo del maestro ignorante. Bueno, Viareco toma como un ejemplo una historia de un escritor, Rancière, es francés me parece, que él describe la historia de un maestro que va a otro lugar a enseñar y él desconoce el idioma. Por lo tanto, el idioma de ese lugar a donde va, ¿no? Y entonces, por supuesto, es como que podríamos decir, le faltaba como esa herramienta fundamental para poder expresar, para poder comunicarse. Bueno, Jacotot, se llamaba este maestro, logra superar estas dificultades y logra que sus estudiantes puedan aprender. A partir de esa posición que él tenía, de estar como en un lugar importante porque no se podía comunicar, porque no podía expresar, no tenía los conocimientos. Pero lo que logra es habilitar ese juego y los posiciona, ¿no es cierto?, a los sujetos de la educación en un lugar, potenciándolos y potenciando esa idea de que ellos podían ser sus propios, digamos, podríamos decir como ese propio lugar de buscador de conocimiento, ¿no?, que podía tener el sujeto. Pero produciendo un vínculo de confianza, y ese es otro concepto que trabaja Greco, que es muy importante para pensar la autoridad. Ella dice, tiene que haber una apuesta positiva al otro. ¿Qué es lo que hace este maestro ignorante? Apuesta a que sus estudiantes van a poder aprender, aun cuando él no esté en las mejores condiciones de poder transmitir o de poder enseñar. Acá dice Daniela, la autoridad pedagógica pensada como la transmisión, la igualdad, el reconocimiento, la confianza y la emancipación. Muy bien, Daniela, todos estos son ya conceptos del texto de Greco, ¿no es cierto?, que ella va explicando y va desarrollando, ¿no? Cuando hablamos de emancipación es esta emancipación del sujeto, ¿no?, que es capaz de poder aprender, ¿no?, de que se confíe en las posibilidades del sujeto para poder aprender. Bien, ¿alguna otra idea que quieran compartir? Bien, vamos a ver, yo voy a compartir ahora un Power. Allí. Qué lindo que está el día de hoy, ¿no? Hermoso el solcito.
Parece que se va el frío, esperemos. Hace frío en mi habitación, profe. Sí, es verdad. Yo también acá me hice un tecito porque yo estoy en un lugar así que no tengo mucha, no me da el sol y acá me da está como frío en los ambientes. Sí, es verdad. Bueno. Bien. A ver, yo les había dicho la semana pasada cuando hice la introducción del tema de problemática que íbamos a tener en cuenta 5 o 6 ejes para analizar cada una de las problemáticas o de los temas. Uno de esos ejes era los conceptos teóricos generales, ¿sí? A ver, ¿se acuerdan de los otros? ¿Cuáles eran los otros? En este caso, de lo que vamos desarrollando, ¿cuáles serían los conceptos? El concepto de autoridad, el concepto de convivencia, el concepto de la crisis del adulto, el concepto de la importancia de la norma en la convivencia escolar como algo a construir, el cambio del paradigma de disciplina al paradigma de la convivencia. Todos esos son los conceptos teóricos. ¿Se acuerdan cuál era el otro eje para seguir avanzando? ¿Cuáles eran los otros? Eran 5, me parece. ¿Cuáles eran los otros ejes? Institución educativa. ¿Cómo? Institución educativa. No te escucho, Noelia. Institución educativa, profe. Escribir en el chat, no se te escucha bien. ¿Alguien más? Construcción A ver. de legalidad. Institución educativa, profe. Construcción de legalidad era una. Construcción de legalidad. A ver, ¿cuál otro? Posición del adulto. Otro, sí. Intervención y marco jurídico también era otro. Intervenciones y marco jurídico. Bien, a ver, vamos a mirar acá. En la otra, acá están. Ah, no, perdón, estos no son los ejes, estos son los ejes de la clase. Bien. Los ejes son los conceptos teóricos, la posición del adulto, ¿dónde localizamos como el malestar o el sufrimiento del sujeto? Institución educativa no lo habíamos citado como un eje. Ese eje lo tenemos en cuenta aquí en el desarrollo teórico de autoridad, pero yo estoy hablando de los ejes para analizar todas las problemáticas. Uno eran los conceptos teóricos generales, la posición del adulto, el malestar del sujeto, la concepción de sujeto de derecho y luego la forma de intervención, cómo vamos a pensar la intervención en la problemática, ¿sí? Aquí ya hemos hablado de algunos conceptos teóricos, hemos hablado de esta posición del adulto. Lo que podemos decir es que, bueno, hay una crisis, esto es lo que dicen los autores, hay como por una cuestión, digamos, que tiene que ver con estas crisis de las instituciones en general en la posmodernidad, se pone en juego el lugar de quien representa la ley, ¿no? Entonces aparece, la ley aparece en otros lugares, por ejemplo, en los medios, en las tecnologías, yo pensaba, bueno, no quiero como entrar en un debate, ¿no? Pero yo decía, por ejemplo, fíjense en estos días, ¿no? El gran debate sobre el tema de que el presidente haya incumplido con
el aislamiento durante el tema de la cuarentena, ¿no? Podríamos discutir hasta fin de año, digamos, con este tema, ¿no? Pero yo decía, a ver, ¿quién representa la verdad? ¿Lo representan los medios de comunicación? ¿Cómo llega esa foto a los medios de comunicación? ¿Por qué, digamos, es en este momento donde se pone como en cuestión todo el tema de la autoridad? Podríamos decir, en la Argentina o en un Estado, ¿quién representa la máxima autoridad? La representa el presidente, ¿no es cierto? Entonces, algo que en otros tiempos hubiera sido impensado, hoy aparece eso, ¿no? Aparece la discusión, aparece esta idea de que hubo allí, digamos, un error, que tiene que ser juzgado, que tiene que ser... Lo llevemos esto al ámbito de las instituciones educativas. ¿Ocurre esto en la vida cotidiana de las escuelas, esta situación en donde se pone en cuestión a la autoridad de los docentes? ¿Qué piensan? A ver, alguien si se anima a dar una opinión respecto a esto. ¿Nadie piensa nada? ¿Se entiende por dónde iba como este ejemplo que traía? Fíjense que Bleichmar en la conferencia que da sobre la internalización de legalidades como principio educativo, ustedes tienen esta conferencia en la primera unidad, no sé si han podido leerla, pero seguramente la van a tener que leer para el momento del coloquio o el examen final, porque es uno de los conceptos fundamentales de la psicología educacional, y es que cómo concibe esta autora la educación como una internalización de legalidades, ¿no? Como esta conformación de un sujeto crítico, un sujeto social, un sujeto ético. ¿Cómo aparece cómo se da esta conferencia en el marco de qué, digamos, situación? Quizás los más grandes acá presentes, digamos, mis coetarios, recuerden que en el año 2004 hubo un hecho que fue como bisagra en el campo de la convivencia en las instituciones educativas, que se conoció como la masacre de Carmen de Patagones. ¿Alguien recuerda de qué trató esta situación? ¿Qué fue lo que pasó en esa situación? No lo habíamos hablado esto la semana pasada, ¿no? Chicos, por favor, contésteme a alguien, porque si no es como una situación así de incomodidad para mí hablar y que nadie responda. Si mal no recuerdo fue que un chico mató, ¿no es cierto, Elena? Sí. Lo mató porque creo que estaba siendo muy agraviado. Pero sí fue un caso muy fuerte, digamos, de asesinato con pistola, me parece, en la escuela. Claro. Sí. No te hagas vos el jovencito, Ismael, porque sí te debes acordar bien. Sí, no me acuerdo, pero sí que salió, que disparó a los compañeros del aula, mató a varios de ellos, me parece. Este chico ingresa a la escuela, una escuela secundaria en Carmen de Patagones, y bueno, agrede y produce allí una masacre. A partir de ahí, esto que se veía como una situación de violencia en las escuelas, como algo que era en otros países o que veíamos en películas, lo vivimos en Argentina. Entonces se crea a nivel del Ministerio de Educación de la Nación un observatorio de violencia escolar. Uno de los directores de este observatorio fue Fernando Neto, que es un autor que nosotros trabajamos durante muchos años. Él fue director de este observatorio.
Bueno, en el marco de las actividades que se realizan posterior al hecho de Carmen de Patagones, Silvia Bleismar da esta conferencia que ustedes tienen, que es la construcción de legalidades, y se acuerdan que ella empieza la conferencia y dice que hay nuevas violencias, y que esas nuevas violencias en este contexto tienen que ver con muchos aspectos de lo social, de los escenarios sociales, pero ella dice, hay algo que es muy importante que tenemos que considerar, y es que no hay que preocuparse, digamos, no es del orden de la inseguridad el origen de los problemas. Ella dice, no es la inseguridad, es la impunidad. Eso está en el origen de todo. La impunidad, ¿qué quiere decir la impunidad? Hacer lo que uno quiere sin tener en cuenta al otro, digamos, qué es lo que mi acción provoca en los demás, ¿no? Y entonces dice, eso empieza como a producir como que el tejido social se vaya como fragmentando. Entonces dice, por esta situación, ella hace un análisis, Silvia Bleismar, digamos, se ha caracterizado por tener como una mirada analítica del contexto social. Ella dice, ahora a las escuelas les toca reconstruir algo de eso que se viene deconstruyendo durante las últimas décadas. Pensemos que cuando hablamos de impunidad vamos a nuestra historia más allá de lo que nosotros conocemos del siglo XXI, pensemos en lo que ha sido toda la cuestión de el gobierno militar, los secuestros, los asesinatos, bueno, todo eso ha ido produciendo en nuestro país muchos efectos. Pero también lo podríamos analizar de manera mundial, con lo que tiene que ver con la globalización, con las tecnologías, con ese lugar de auge del capitalismo. Hoy veía todo lo que está pasando en Afganistán, con toda esta cuestión, ¿no es cierto?, de estos grupos extremistas que surgen, terroristas, ¿no es cierto?, y que aparecen por juegos políticos entre las grandes naciones que por ahí han ido como provocando estos enfrentamientos también hacia adentro de los estados, ¿no? Entonces, bueno, o sea, todo esto requiere una perspectiva de complejidad para poder, digamos, como entender que no hay determinaciones lineales, ¿no? Que cuando nosotros hablamos de que los chicos y las chicas en las escuelas no reconozcan como autoridad a sus profesores, no tiene que ver con Juancito que es profesor, sino que tiene que ver con todo un contexto. Aunque ese Juancito también podrá poner algunas cuestiones allí que hagan que esté en un lugar donde el otro, digamos, no deposite en él confianza, ¿no? Bueno, se me vienen múltiples ejemplos a la cabeza de intervenciones que hemos hecho. Sí, ¿quién quiere hablar? Por ahí, Elena, cuando uno piensa que, entre comillas, en política debieran estar los mejores, o los más preparados, o los que tengan ciertas características éticas, morales, si uno ve la realidad de Argentina y de otros países, por ahí creo que ahí en ese sentido creo que la impunidad es como se dice, el mensaje viene desde arriba hacia abajo, ¿no? Y se cuela en los estamentos más pequeños de la vida cotidiana. Muchos de los chicos, uno mismo a veces se cree que haciendo alguna macana no va a pasar nada. Y yo calculo que indirectamente el mensaje de los de arriba, de los que gobiernan, de los que nunca les pasa nada, como el primer ejemplo que mostraste hace rato del presidente, creo que ahí debiéramos repensar, digamos, entonces en qué sentido ayudar a nuestros alumnos, a los chicos, a que este mensaje tergiversado que viene de arriba no siga, digamos, haciendo daño. Así es. Claro, aunque tampoco, a ver, no tenemos que ser como tan ingenuos de pensar en la visibilización de esto que pasó en Olivos con el presidente, es algo que
a ver, que hay unos buenos que lo muestran y están los otros malos, ¿no? Porque en el momento político y de elecciones esto tiene claramente un sentido, ¿no? De una lucha de poder allí, ¿no? Así que bueno, o sea, me parece que... Ahora, ¿qué pasa cuando uno está en las instituciones educativas y los chicos viven estas situaciones? Porque la escuela ya hoy es una institución que está todo el tiempo atravesada por todas estas condiciones de contexto, ¿no? Ya esa idea de la escuela como un templo de saber, que era donde nada pasaba más que el aprendizaje, hoy no es así. Los chicos viven estas situaciones porque están en las redes, y entonces traen esto a las escuelas. Y la pregunta es, ¿con qué docentes se encuentran, no? Con un docente que es capaz de posibilitar esa participación, habilita las palabras, habilita los espacios de intercambio, escucha, ¿no? Y llegado el momento puede tomar una posición no autoritaria, sino de experiencia y marcar, digamos, como alguna cuestión, ¿no es cierto?, ahí en el interjuego que se da hacia adentro de las instituciones educativas. Dice, acá en esta imagen, esto es un texto de Kaplan, ¿no? Dice, la escuela se va haciendo en el proceso de vivir juntos. Se trata de aprender a cohabitar con las diferencias y enriquecerse con las diferencias. O sea, esta experiencia de hacer vínculos en la escuela está en la esencia misma de construir escuela. Por eso es que yo a la clase la llamo la escuela que hace lazo, porque la posibilidad de que la escuela pueda llevar adelante, ¿no es cierto?, su función de transmisión de la cultura, de prepararlos a los sujetos para el futuro como sujetos críticos, está en esta posibilidad de que se armen los vínculos. Los vínculos van a ser este sostén de lo que es la vida en las instituciones. Bien, voy a pasar acá. Hemos visto ya el cuadro. Esto es lo que habíamos visto la semana pasada, ¿no es cierto? Sí, lo habíamos visto, ¿no? Sí, habíamos visto el cuadro de Magritte. Bien. Dice, frente a la pregunta, ¿qué debe tener un maestro para ser un gran maestro? Creer contra toda lógica que ese chico que está ahí va a poder. ¿Qué está diciendo María Teresa Andrueto? Es una escritora, yo lo tomé, es un librito nuevo que ella publicó que se llama Extraño Oficio, y hace distintos relatos, y en uno de los relatos está esto, y a mí me quedé pensando en esto, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo ella de lo que ya venimos hablando? ¿Qué tiene que tener un docente, pensando en el maestro ignorante de Rancière, qué tiene que poder poner en juego el maestro para que el otro aprenda? Y a ver, ¿quién me dice eso? Lean la frase. ¿Qué es lo que está diciendo esta escritora? Frente a esa pregunta, ¿qué debe tener un buen maestro? ¿Qué es lo que tiene que tener el maestro con respecto a sus aprendientes, digamos? Alguien que enseña con respecto al que aprende. A ver, acá... confianza, bien, Mónica, eso es lo que estamos hablando en este ejemplo, es y a ver, acá Maximiliano dice una buena formación. ¿Será suficiente? A ver, les pregunto, ¿será suficiente que conozca, que tenga el conocimiento de su disciplina? O nosotros estamos yendo como más allá en el análisis, ¿no? Piensen ustedes en cuántos docentes han tenido brillante desde el conocimiento, desde lo que sabían, pero que no
no provocó ese deseo por aprender, ¿no? Vuelvo a ver, Rodrigo, motivar. Motivar es un concepto que viene de otra línea teórica dentro de la psicología. Nosotros no hablamos de motivación, hablamos de poner en juego el deseo, de confiar en el otro, ¿sí? Y sí, por supuesto, acá dice María del Carmen, tendrá que conocer una didáctica, tendrá que poner todos los recursos, pero yo les diría que a la hora de transmitir y de ponerse en ese lugar habilitador, no es suficiente, no es suficiente. ¿Sí? Necesario podríamos decir, sí, obviamente, tiene que saber de lo que dice, tiene, más que hoy cantidad de conocimiento, es una mirada crítica del conocimiento en su disciplina. Porque fíjense, hoy ya no se trata de ir a repetir. Si ustedes pueden todo lo que pueden buscar los textos igual que yo, y pueden leer, el tema es poder producir una lectura distinta en función de la experiencia, armar buenas preguntas. ¿Por qué decís vos, Florencia, ser más? ¿Qué significa ser más? ¿Por qué se te ocurrió esa idea de ser más? Profe, disculpe, corregí lo que había puesto anteriormente. ¿Cómo, lo que había Florencia? escrito mal. Corregí lo que había escrito anteriormente porque escribí mal. Ah, ¿y qué habías puesto? Poder insertar maneras actualizadas de aprender para ser más eficaz en el aprendizaje. Bien. Bien. Claro, pero, a ver, quizás todas estas discusiones más hacia el campo de lo pedagógico, didáctico, las podríamos dar en una carrera de ciencias de la educación. Nosotros apuntamos desde la carrera de psicología a una concepción de autoridad más simbólica, más que tiene que ver con esta cuestión del vínculo afectivo, de la transferencia. ¿Se acuerdan todo lo que trabajamos en la unidad 2 sobre esta posibilidad de crear la demanda de que el otro quiera aprender? Tiene que tener la capacidad de empatía, confiar en el alumno, en sus capacidades, potencial, andamiaje. Bien. ¿Se entiende? A ver, todo lo que dicen aporta, pero no tenemos que dejar de mirar esto central que tiene que ver con esa posición habilitante, con esa posición de acompañar al otro en su desarrollo, con esa posición de confiar en el otro, que son posiciones simbólicas, ¿sí? Bien. A ver, voy a pasar. Profe, creo que es un poco de todo, no solo la vocación o el sentimiento, también es el tema de cómo tratar y conocer al grupo al cual se está tratando, ya que no todos los grupos son iguales y las herramientas no son iguales para todos. Bien. Claro, pero vos seguís poniendo, Blanca, el acento en lo didáctico, o sea, en el modo que el docente aprende. Y el desafío del modo que nosotros abordamos esta temática es ir más allá de las herramientas didácticas, de los saberes, sino trabajar en esta cuestión del vínculo. ¿Qué hace? ¿Qué tiene que tener ese buen maestro para que el otro pueda aprender? Fíjense, no dice que el maestro sepa, que el maestro, dice que va a creer contra toda lógica que el que está ahí va a poder aprender. Eso no lo da la didáctica. No sé si, a ver, vos, Ismael, que sos de las ciencias de la educación, la didáctica no te enseña eso. Esto tiene que ver con una posición afectiva, psicológica, con la cual nosotros vamos a
a trabajar, digamos, en las instituciones educativas. Y yo escucho todo esto que me dicen, ¿no? Motivación, predisposición. Para mí son todos aspectos, digamos, como conscientes. Yo prefiero hablar del deseo, como el deseo, algo que uno pone en juego, que tiene que ver con la libido, que tiene que ver con esa energía que nos va a permitir el aprendizaje. Yo me estoy posicionando más en esta perspectiva de Alicia Fernández, cuando ella dice, bueno, hay distintos elementos que van a permitir, eso lo vamos a trabajar ahora, aprender. La inteligencia, el cuerpo, el organismo y el deseo del docente y del aprendiente, digamos. Ella dice hay dos que se ponen en juego en el vínculo, el enseñante y el aprendiente. Entonces, yo no hablaría tanto de motivación, predisposición, sino del deseo que se pone en juego, del deseo que tiene que ver, es algo del orden inconsciente, que tiene que ver con esta energía sexual que vamos a poner en juego en esta libidinización del objeto de conocimiento, de la cultura, de lo que hacemos, digamos, en nuestro encuentro en las instituciones educativas. Bien. Fíjense, acá la traigo a Bleichmar, que justamente estábamos hablando hace rato, y ella dice, y fíjense, siguen esta línea que yo les estoy planteando. La escuela no solo es un lugar de transmisión de conocimiento, aunque lo es, obviamente que lo es, pero no así, digamos, sino produce subjetividades, modos de estar, de pensar, de hacer, de aprender, que implica la individualidad, no solo la individualidad, sino estar con otro. Hay algo de la ética que se tiene que construir en la escuela, ¿no? Entonces, ese lugar de la ética también en el sentido, ¿no es cierto?, de que ese sujeto se vaya constituyendo como sujeto social, que hacer lugar en la escuela a los que están más vulnerados, ¿no? Revertir esta idea de que el que tiene problemas no va a poder, justamente por eso dice la escuela tiene que ser un lugar de recuperación de sueños, de posibilidades, de cambios de destinos, ¿no? Y acá se me viene a la mente Graciela Frigerio, una doctora en educación. Ella tiene todos unos últimos libros publicados donde ella llama a la tarea del docente como un oficio del lazo. Fíjense, no dice el oficio del que enseña, del que tiene el conocimiento, del que sabe la didáctica, no, dice un oficio del lazo, donde se enlaza a esos sujetos para permitir, bueno, todo esto, digamos, que tiene la escuela como un desafío, que es la transmisión de la cultura, la posibilidad para los sujetos que están más fuera, digamos, del sistema, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende por dónde vamos en la...? Entonces, bueno, dice, si todo esto es posible, ¿no es cierto?, esta posición del adulto, entonces va a ser posible enseñar todo esto que ustedes han ido diciendo, ¿no? Los distintos autores se preguntan mucho por este lugar del adulto hoy, ¿no? Esto que habíamos hablado. Y dice Bleichmar que habilitar la participación en las escuelas no significa renunciar a la autoridad o dejarlo solo. Alguien ahí en el chat decía, hay que sostener el lugar de asimetría. Y fíjense, los chicos y las chicas, cuando uno va a la escuela, nosotros tenemos un proyecto de investigación que trabajamos sobre los vínculos en la escuela, los chicos dicen, las chicas, los chicos dicen, que rescatan, que destacan del lugar de sus docentes, dicen, bueno, alguien que se interese por lo que nos pasa,
que esté involucrado en nuestras vivencias, alguien que esté dispuesto a escuchar cuando tenemos un problema, ¿no? No dicen los chicos un profesor que sepa toda su materia. Fíjense, no aparece como algo que lo destaque. Sí, capaz que lo refieren en algún momento, pero no es lo más importante. Esa sería la conclusión, ¿sí? Bien. Bueno, ¿cómo pensamos las intervenciones y los marcos jurídicos? Nosotros sabemos que por la Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas, Niños, Adolescentes, la Ley de Protección Integral, la Ley de Educación, se reconoce a partir de los últimos 20 años del siglo XX que los sujetos de la educación son sujetos de derecho y por lo tanto las instituciones educativas tienen que tener todos los mecanismos para posibilitar esta participación, para habilitar el diálogo, la comunicación, el debate. Esta es una de las claves que nosotros vamos a tener en cuenta al momento de intervenir, pensarnos a los sujetos de la educación como sujetos de derecho, problematizarnos las situaciones para pensar nuestros dispositivos, corrernos de la idea de que hay un individuo con problema o un individuo violento para pensar el sistema de relaciones, la complejidad de las relaciones, y vamos a tener que conocer todas las normativas o leyes, ¿no es cierto?, que van a acompañar nuestra intervención. En lo histórico, nosotros podemos localizar una primera ley, esto lo dice Beatriz Greco cuando va desarrollando, digamos, todo el tema de autoridad. En el año 1995 se promulga por primera vez en la ciudad de Buenos Aires una ley, que es la ley 233, que empieza, digamos, marca el cambio del paradigma de la disciplina al paradigma de la convivencia. Por esta ley se terminan todo lo que eran las amonestaciones y se piensa a la norma como a construir entre todos, como sanciones que, sí la sanción, pero una sanción que tenga un sentido pedagógico, reparatorio, que le permita al sujeto aprender, ¿no es cierto?, cuando ha cometido alguna falta, digamos, en la norma, aprender por qué es sancionado y que pueda, digamos, realizar alguna acción reparatoria de aquello, digamos, que incumplió. Recién en el año 2013 se promulga la ley conocida como ley anti-bullying, o mal conocida desde mi perspectiva, porque en realidad la ley es la Ley Nacional de Abordaje de la Conflictividad en las Instituciones Educativas, la Ley 26.892. ¿Por qué digo mal conocida como anti-bullying? Porque para mí el bullying es como una etiqueta, como, digamos, que se le pone bullying a todo, y en realidad lo que nosotros estamos pensando es, bueno, esta vida en las escuelas, esta convivencia, cómo es posible construir allí aprendizajes que tienen que ver con lo social, con lo ético. Y bueno, luego tenemos las guías de abordajes, ¿sí? Como la que estoy trabajando en el práctico con la profe, de abordaje de situaciones complejas, a partir del año 2014, en la resolución 239, que ustedes ya algo vieron, porque allí estaban las pautas federales de intervención, esa resolución es mucho más amplia. Allí se establece también reglamentar los acuerdos de convivencia desde el nivel inicial. Fíjense, hace poquito yo dirigí un trabajo final de la licenciada Adelina Guevara, que ella trabajó en su trabajo final para la licenciatura en psicología, sobre los acuerdos de convivencia en una escuela, en un jardín de infantes, en una escuela en Palpalá, ¿sí? Cómo se empieza a trabajar desde el nivel inicial en esta construcción de norma, luego en la escuela primaria, de lo que son los
tienen un nombre como consejos de aula o consejos de grado, en donde todos los chicos y las chicas participan. A ver, eso es lo que dice la normativa, ¿no? De allí hay mucho para hacer hasta llegar a la realidad, pero bueno, ya no se discute, eso tiene que ser así. Ahora el tema es cómo implementar, cómo hacer que eso realmente se haga efectivo. Bueno, para terminar, les traje acá, no sé si pueden ver, me encantó, esto lo encontré de Tonucci, este escritor italiano, que seguramente lo han conocido, ¿no? Y fíjense, esta niña que está hacia la izquierda dice, el director quiere armar el consejo de alumnos para que decidamos juntos, o quiere implementar, no me acuerdo. Y entonces este otro le dice, eso no es nada, podría terminar por gustarnos la escuela. Bueno, me encantó, no sé si, a ver, lo pueden interpretar como yo lo pensé. Yo lo pienso en relación a una pregunta que me planteaba al principio de la clase, o les planteaba, y era, ¿cómo se sienten las chicas y los chicos hoy en la escuela? ¿Cómo se sentirían si encontraran esos espacios para ser escuchados, para expresar sus necesidades? Y bueno, por allí la escuela se volvería algo más interesante de lo que es hoy para muchos chicos y chicas, ¿no? Bueno, no sé si ya ingresó la profe Victoria. ¿Alguna pregunta para...? Profe, ahí Sí. ahí la viñeta dice, eso no me agrada, dice. ¿En la viñeta? En la viñeta que Tonucci. Claro, bueno, pero es de una manera sarcástica. Por eso, podría, a eso voy. Claro, A eso podría voy, terminar de justamente, gustarte. A ver, yo ¿cómo creo lo que a los entendiste chicos vos, Ismael? no les ¿Cómo lo gustaría. entendiste? Y por ahí los grandes, entre comillas, nos queremos meter en la vida de los chicos, ser como los chicos, conocer sus cosas, dialogar con los chicos. Y por ahí a los chicos no les gusta eso, justamente, lo que dice la ironía del niño. Si eso capaz que no le llegue a ser bueno para el chico, inclusive. Me parece que es como para dejarlo en el punto suspensivo, no Pero meternos tanto. Fíjate que el niño dice, podría terminar de gustarme la escuela, ¿no? O sea, podría gustarme la escuela. Claro. A mí me parece que tiene como una cuestión ahí para interpretar, ¿no? Que si realmente la escuela es un espacio que habilite las voces de los chicos y las chicas, se volvería un lugar más hospitalario, más que alojaría a los sujetos, no como algo que los expulsa. Sí. Por ahí de lo pienso. De las dos maneras lo interpreto, bueno, el final puede ser abierto, ¿no? Como que también podría estar diciendo, déjenme como estoy un poco y no se metan tanto. Quizás podría ser. Yo, a ver, sí, a ver, ¿quién quiere decir algo? Sí. Profe, yo lo interpretaba por ahí como que uno en la vida, la trayectoria, por la escuela está acostumbrado como a ser simple receptor, y ahí al tener como un papel más activo es como, bueno, quizás ahí me termine gustando, y no simplemente para recibir conocimientos ni nada de eso que se cree por ahí de la escuela. Yo lo interpreté así como vos, ¿no? Pero también por esto de escucharlos a los chicos y a las chicas por ahí, que ustedes ahora van a hacer algún trabajo en relación a esto en la parte del práctico, y los chicos dicen rescatar de sus docentes ese interés por lo que les pasa, ¿no? Por supuesto, también entiendo lo que vos decís, Ismael, que los límites también tienen que estar claros en el sentido de hay un adulto y hay, digamos, están los aprendientes, los sujetos de la educación, y no se trata de invadirnos, ¿no? Ni ellos a nosotros, ni nosotros a ellos. Pero este lugar de alojar al otro, de ser hospitalario, de poner en juego el deseo, de interesarse, digamos, por lo que le pasa a ellos, me parece como el punto de partida para pensar el tema de
de la convivencia en la escuela y de los vínculos. Si no, lo veo difícil, no sé. Bueno, ahí está la profe Victoria. Hola Vicky, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, acá Bien, se bien. hace un intercambio, ¿viste? Está bueno. Ahí se ve como de- un texto, como dicen varios autores, los textos son pretextos para producir nuevos textos. Así es, así es. Sí, así es. Y justamente si estamos trabajando esto de la autoridad pedagógica como una autoridad diferente, por ahí les dejo esto como, la idea es, yo lo pienso de esta manera, pero no significa que sea necesariamente así, ¿no? Por ahí seguramente sorprendernos con otras producciones, con otras miradas, ¿no? Pero lo que sí yo quiero como rescatar esta idea de que la escuela tiene como desafío habilitar espacios de participación. Eso me parece que eso es algo ¿cómo lo hacemos? ¿De qué manera? ¿Cómo tiene que estar el adulto allí en esa escena? ¿Cómo los ayudamos a los chicos a animarse, no? Porque yo me acuerdo, una vez hice una entrevista con una estudiante que era delegada de su curso, ¿no? Y yo le preguntaba, bueno, ¿cómo se había como animado, ¿no? A ser delegada o algo así. Y ella me decía, porque una profe me dijo, vos vas a poder, ¿no? Y yo pensé, ella me ve que yo puedo, entonces seguro que puedo, ¿no? Bueno, eso que parece simple, pero en realidad esa mirada de confianza en el otro es algo que hace como un juego distinto, ¿no? Hace como como una posibilidad otra en el intercambio dentro de las escuelas, ¿no? Pensando un poco en el desafío académico que implica todo esto que reflexionan, articularlo con los autores, esto que vos decís, pensarlo desde los aportes de Kaplan, de la importancia de la mirada, lo que ella llama la mirada escolarizada, que obtura o posibilita. Sí, así es, así es. Bueno, los dejo con la profe Victoria. Yo detuve la grabación para que no sea tan pesado el archivo. Si vos querés ahora la podés iniciar de nuevo, profe. Bueno, ¿Dale? listo. Me despido, que Bueno. estén muy bien. Hasta luego. Chau, Gracias, chau. igualmente. Hasta Chao. luego. Chao, profe. ¿Cómo están? ¿Con fiaca o descansados del fin de semana largo? ¿Lograron los objetivos? ¿Vieron que uno los fines de semana largos se pone una lista de objetivos interminable? No sé, a mí me pasa a veces. ¿Cómo están? Tranquilos. En la segunda semana de clase. Todavía tranquila. Tercera. Tercera semana. Bien. Bueno, silenciosos veo que están. Ismael nomás me reconoce en mi pregunta. Bien. Bueno, empiezo por el trabajo de la guía federal. He podido ver la participación de Rocío. ¿Está Rocío? No está Rocío. Profe. ¿Cómo? ¿Cuál Rocío, profe? ¿Cuál Rocío? ¿Qué Rocío sos vos? Mancetti. Alabar es la que figuraba en el... A ver, vos, me suena también que... A ver, sí, vos también participaste. Vi tu producción ¿no? Lo hiciste con el grupo. Sí. Bien. O sea que Rocío Alabar no está hoy. Sí estoy, profe. ¿Y por qué no contesta? Porque es que como Rocío estaba contestando, no quería interrumpirlo. Bien.
Buenísimo. También vi a Melina Alejo, Melina Alejandra Rita Alejo, que no sé cuál nombre. Con Melina, Meli. Melina, bien. No, yo para no meter la pata. Bien, vi también tu producción de Tania, Jazmín, Adela, ¿está? Uy. Profe, Jazmín Sí. es de nuestro grupo también. ¿Y no está? Sí, profe, buenas tardes. Acá estoy. ¿Cómo No podía trabajas? prender el micrófono. ¿Qué tema habían trabajado ustedes? ¿De la guía? ¿Cómo, Situaciones profe? de violencia de género en el noviazgo. Bien. Bien. ¿Quién más? Flores, Flavia Paredes, ¿está? Sí, profe, aquí estoy. Buenas tardes. Buenas tardes. Recordame, Flavia, ¿te dicen? ¿O Araceli? Flavia. Flavia, bien. ¿Vos qué tema habías trabajado? Yo hice el resumen de la resolución, que está en la unidad número 3, ya le digo bien el número. Iga Mónica, ¿está hoy? ¿No está Mónica? Ahí está. Pero no, a ver. Sí, profe. ¿Cómo te va, Mónica? ¿Estás sin micrófono? Bien. Gracias por responder, Mónica. Después tengo Daniela Mamani, Rocío Mancetti, que ya me saludó, Noelia Pereira. ¿Está Noelia hoy? Y nadie más. Sí, profe. Noelia, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, entonces, son dos invitaciones. Una es a mirar lo que han hecho los compañeros para ver si se entiende, si les parece que hay coherencia conceptual, se pueden hacer aportes, que lo vamos a hacer al cierre de la unidad, y la otra es que aparezcan los grupos que estamos esperando, ¿sí? Es una actividad que nos habíamos distribuido. Esa es una cosa. La otra es el trabajo práctico. ¿Hay alguna pregunta? Profe, Sí. yo también compartí lo mío ahí en el muro ese mismo día, del objetivo hice yo, de la guía. Lo Puede mandé ser como- el primero, el que estaba en el primero, porque hay dos que no tienen nombre. ¿Quién No. habla? ¿A quién estoy escuchando? Perdón. Sí, en salida. Ay, se me está ¿Me cortando. escuchas? A ver ahora. Darío, sí. Sí. Darío. Sí. Bueno, después por favor fíjate si está el nombre. Bueno. Capaz que yo no lo vi, pero lo revisemos. Bueno. Yo compartí hoy el enlace y cambié. Hay una publicación que la corté y la pegué, la puse en otra hoja, y en la primera hoja hice como una guía que les pueda servir a ustedes para hacer anclaje en los temas principales que la guía ofrece, ¿sí? Nosotros también habíamos Sí, profe. pegado en esa el link, habíamos pegado con Cruz, Quispe. Miren, por eso, ese debe ser Ismael, ese debe ser el que está sin Hicimos nombre. con Cruz y Quispe, hicimos con Cruz y Quispe. Bueno, le pongamos nombre, porque me parece, a ver si lo puedo compartir, así lo vemos, porque me da la sensación que ese es el que no tiene... Era No sobre
pegamos sobre discriminación y orientación sexual. Claro. A ver, yo les muestro. ¿Ahí lo están viendo? ¿Estoy compartiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Esto es lo que yo les dije que puse como para que ustedes tengan en cuenta. ¿Qué es lo que nos interesa de la guía? Tener en cuenta cuál es la fundamentación teórica y en qué leyes se sustenta. ¿Qué implica el antes, el durante y el después para la intervención? Una palabra clave es convivencia, porque ustedes piensen que esta guía es la instrumentación de la ley para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad que vulgarmente se la conoce como ley anti-bullying, ¿sí? Bueno, esta parte es muy cortita, pero me parece que es muy importante considerar cómo se comunica, cómo se gestiona la información y las orientaciones para la intervención que tiene que ver un poco también con esto que está al final, que son herramientas concretas, que ahí habíamos hecho la distribución de temas. Lo que la guía también advierte es las distintas formas de vulneración de derechos que se pueden dar en los escenarios escolares o fuera de ellos y que como agentes del Estado tenemos la responsabilidad social, ética y legal de intervenir, ¿no? Lo plantea en esos tres términos. Mirá, acá yo no puse, estos creo que no los nombré. Laura y Janina me parece que no los... El de amarillo pusimos nosotros. Este es el que no tiene nombre. Ese sí, ese que hicimos con Cruz y Quispe. Bueno. Cruz, Augusto o Gastón. Cruz Gastón y Quispe Susana. Bueno, después pónganle nombre, así yo no me demoro ahora. Lo mismo yo anoto acá, Quispe Susana e Ismael. Y Cruz Gastón. Bien. Esto se puede ampliar cuando ustedes lo quieran mirar al aporte que han hecho las compañeras. Este parece que Flavia lo ha hecho sola. ¿Está Flavia? No me acuerdo si nos saludamos con Flavia. Sí, profe, sí. ¿Lo hiciste sola? Sí, profe. ¿Y qué tema te había tocado a vos? No sé si habían repartido temas, pasa que yo a la clase anterior había faltado y entendí que teníamos que desarrollar de la guía, entonces tomé la resolución 239. Claro, pero tenés que tomar un tema de la guía. Por ejemplo, podés tomar el de la comunicación con los medios de la gestión de la información, porque yo leía y es como un poco ambiguo, no se entiende qué aporta específicamente la guía. Yo no entendía. Está muy bien, lo que yo rescato de lo que vos hiciste es que mencionás las leyes. Sugiero que cuando mencionen las leyes pongan el nombre de las leyes. Vos mencionás la ley esta que dije yo, del abordaje de la conflictividad en el ámbito educativo, y la ley de protección de los derechos de la infancia, porque por ahí el número de la ley se desdibuja. Si tenés el número está bárbaro, pongan ley número tanto y el nombre de la ley. Porque eso, por ejemplo, está muy bueno que lo hayas incluido, porque es una pregunta de examen. Uno le dice, ¿cuáles son los marcos normativos? O lo que le da sustento desde una perspectiva de derecho, y quedan ahí como descolocados, y el ordenamiento jurídico plantea los derechos de los sujetos desde una perspectiva democrática y se sustenta en leyes, ¿sí? Entonces eso es muy importante, eso está muy bueno. Lo que yo te sugiero es que puntualices en algún aspecto más de la guía, ¿sí? Bueno, listo. Y aquí, bueno, acá también, yo dije que este tema lo íbamos a volver a ver. Lo que me pasa con esto es que, bueno, es que ya me estoy adelantando y la idea es que ustedes también lo vean, no, me callo la boca. Que ustedes hagan los aportes de los que les parece que se entiende o que no, ¿sí? Entonces, de todas maneras, muy tenido en cuenta el compromiso y la participación.
La idea es que se sumen los que siguen porque es una forma de registro de que estamos formando parte del proceso de cursada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, y sobre todo el interés es colaborar con ustedes para ir apropiándose de los saberes y que no les resulte un trabajo tan en soledad, digamos, organizar los temas que vamos viendo. ¿Cómo nos vamos a organizar? Yo les pregunté si había dudas sobre el trabajo práctico. Ya tienen al adolescente, nadie me consultó sobre la guía de preguntas o sobre los ejes, porque no tiene que ser una guía cerrada, pero la semana que viene hay que presentar el trabajo. Hay que pensar los ejes para la indagación, hacer la entrevista, desgravar, armar las categorías. ¿Cómo vamos? Profe, Sí. nosotros con mi grupo ya estuvimos toda esta semana estuvimos buscando a quien entrevista y nos costó un poco, pero al final pudimos conseguir dos, nos sorprendimos nosotros mismos. Y ya estos días ya vamos a hacer la entrevista, estamos terminando de hacer los últimos toques a las preguntas porque cosa de que no podemos coordinar todavía para hacer bien. Pero lo importante fue que lo que más costó fue encontrar el entrevistado porque por ahí no hay maestros que no son parte del equipo, o por ahí el que está parte del equipo no quiere participar. ¿En qué sentido no son parte del equipo? Porque no todo maestro o profesor es parte de un equipo interdisciplinario. Es que no es necesario que sea parte de un equipo interdisciplinario. Nosotros habíamos entendido eso, por eso nos costó, digamos. No, vos vas a indagar si trabaja de manera interdisciplinaria, porque puede ser que en mi escuela no haya equipo, que yo no tenga, digamos, otros, pero que yo sea una maestra, una profe, que hago vínculo con el puesto de salud, que hago vínculo con la municipalidad, que gestiono cuestiones desde la dirección de cultura, o sea, y ahí estoy haciendo un equipo de articulación interinstitucional, y desde el puesto de salud si trabajo con psicólogos, con trabajadores sociales, con agentes sanitarios, estoy haciendo interdisciplina. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe. Sí. Nosotros teníamos una duda en cuanto a la entrevista, la desgrabación. Primero tenemos que hacerla textual, o sea, lo que sacamos con los gestos, y también, aparte, la interpretación en el cuadro, ¿verdad? Las dos cosas. Así es. Bien, y otra consulta, sí. Porque lo que puede suceder es que en el cuadro no vaya todo. O sea, por ejemplo, ¿no? A veces vos tenés la entrevista desgrabada y empezás como a pintar con color, con distintos colores, categorías, y a eso lo pasas al cuadro, no sé si se entiende. Sí, para que no vaya todo, es como que a la entrevista uno puede ir y ya entiende que es. Sí. Bien, profe, y teníamos otra consulta en cuanto a la entrevista. Bueno, vamos a hacer preguntas en base a la unidad, pero al comienzo es necesario que pongamos, como quien dice, contextualicemos quién es la persona entrevistada, su rol, o lo ponemos nosotros en el informe directamente. En el informe. Lo que sí es importante que vos en el inicio de la entrevista hagas el encuadre. El encuadre es que vos te presentes, que quede claro que es una entrevista en el marco de un trabajo de una cátedra, que va a ser que se va a mantener la confidencialidad en relación a quién es el entrevistado. No vamos a decir ni el nombre de la escuela, ni el nombre del docente. Podemos decir
no es lo mismo una escuela céntrica que una escuela de un sector periférico, donde de la ciudad donde no hay recursos esenciales, como puede ser, no sé, transporte. Bueno, imaginemos que tenemos la suerte de entrevistar a un docente que es del interior de un albergue. ¿No? Entonces situamos las características, pero no decimos tal escuela, tal maestro. Bien. Gracias, profe. No, gracias a vos, porque cada pregunta ayuda al resto de los compañeros. Por eso es importante que ustedes puedan animarse a preguntar. Bien. Es un trabajo que lleva su tiempo. Como decía Gastón, a veces solamente conseguir a quien entrevistar lleva un montón de tiempo. Y estamos a una semana. Entonces, no nos conectemos con eso porque ayuda, o sea, piensen que además tienen que tener trabajados los textos, ¿sí? Los autores. Por lo menos, o sea, Janín, Rosbaco, Corinfeld, Greco, son como los fundamentales que les van a dar a ustedes, porque después hay algunos que son como más específicos, pero estos 4 que yo nombré son como Rocha, Rodulfo. Bueno, la guía creo que la hemos trabajado un poquito más. Bien, vamos a avanzar. ¿Quién se anima, muy cortito, a decirme qué le quedó? Sí, alguien está por hablar. Profe, disculpe, quería saber si le podemos hacer unas consultas después por privado. Sí. Y mi compañera puso que la entrevista desgrabada entera la volcamos y ahí seleccionamos las partes importantes que coincidan con los ejes teóricos en el cuadro. En realidad, uno lo que hace con la entrevista primero es como tematizar, categorizar. ¿Qué es lo que aparece de manera recurrente? Imaginemos que en el discurso de ese docente, estoy inventando, aparece el tema de la indisciplina o de la desatención de los padres o de las carencias materiales. O sea, y aparece de una y otra manera. Entonces ahí yo eso lo marco y lo pinto de amarillo, y voy abajo y lo pinto de amarillo. Después otro tema que aparece es, a ver qué puede ser, la soledad, o el no estar preparados, que es un cliché que aparece mucho, y muchos autores lo trabajaron. Entonces soledad de rojo, lo pinto, todas las veces que aparecen dichos que tienen que ver con esto de que estoy sola, ¿no? de la sensación en relación a la tarea. Claro, o sea, no se va a respetar su derecho en su totalidad, sino que tiene un pero, digamos, la limitación de que va a ser por ejemplo, pueden ir a la escuela, pero no pueden salir de sus casas solas. Las mujeres solteras son mal vistas, no pueden salir de sus casas. Mujeres con hijos solos quieren huir y no pueden. Y dicen que supuestamente no van a hacer represalia con nadie, pero que tienen la lista de quienes ayudaron al gobierno opositor. Me parece que la persona que está hablando tiene el micrófono abierto y está en 2 conversaciones en paralelo. Lo que no me puedo dar cuenta es quién es la persona que está hablando. Si no van a hablar, por favor, cierren los micrófonos. Ahí está. Entonces, primero yo hago un trabajo. Yo tengo que tener en cuenta mis ideas previas, ¿no? Para no contaminar. O sea, en realidad para saber que están en juego, no para no contaminar, para tener en claro lo propio de lo que es de los otros. Cuando estoy con el dato que me ofreció el otro a partir de la entrevista,
advierto las regularidades y esa tematización, eso que aparece para ese docente que va a ser distinto a lo que puede aparecer en otro docente. Una vez que yo tengo esos temas que se repiten y que aparecen, que quizá alguno no se repita, pero sea significativo, yo lo articulo con alguna de las categorías teóricas que me parezca que es pertinente. ¿Se entiende cómo es el proceso? Primero solo con la entrevista, recién después con los autores. Sí, se entiende, profe. Bien. Otra pregunta, usted dijo los textos que son los de la unidad 3, ¿verdad? Que puso en el trabajo práctico, que son Conifel, Greco y la resolución. Esos 4 están. Tenés razón. Mira, menos mal, porque yo me fui a problemáticas complejas, ¿no? Sí. Sí, profe. Sí, menos mal que me estás haciendo corregir. Tenés razón. Son los textos que están en el trabajo, tal cual. De todas maneras, si ustedes consideran que aparece algo de esto y lo quieren poner, o sea, lo mismo puede aparecer algo de la unidad 1 o de la unidad 2. Lo que sí se tiene que ver claramente es trabajada la unidad 3, porque de nada sirve que haga un trabajo hermoso en la unidad 1 cuando la idea es el trabajo de los textos de la unidad 3. ¿Sí? Pero eso no significa de que sea válido, si aparece una idea como muy poderosa, que yo diga esto tiene que ver con tal cosa, que no es de que atraviesa en realidad todas las unidades. Pero sí, es la unidad 3, por favor no se confundan, es la unidad 3. Por eso es tan importante la forma en la que construyan las preguntas, porque si no, no va a aparecer lo que nosotros necesitamos. ¿Cómo piensan el trabajo con otros? ¿Cómo piensan el abordaje de las problemáticas? ¿Cuáles son las problemáticas que a ellos les parecen que son importantes, que se presentan en la vida cotidiana? ¿De qué manera las abordan? Si es una persona que tiene muchos años de experiencia, si es la misma manera cuando empezó a ejercer la docencia de lo que fue los últimos años antes del COVID y de lo que es ahora en el COVID, pensando en esto, ¿no? De la modernidad, de la posmodernidad, de esta cosa del gabinete, de la perspectiva del individuo auxiliado, del sujeto en situación en relación al campo de intervención de la psicología educacional, que eso lo plantea, por ejemplo, se me fue, Rascobán, ¿no? Esta perspectiva clínica comunitaria de abordaje orientada a la promoción de la salud desde una perspectiva integral en el marco de la ley de salud mental, ¿no? Pero, ¿cuál es la dinámica que en las instituciones educativas se generan frente a la posibilidad de generar condiciones institucionales a favor de los sujetos, de sus derechos y de los aprendizajes? ¿Sí? Sí, pero bueno. Bien. Acuérdense, traten de no hacerla tan larga. Yo les recomiendo, salvo no la van a cortar a la persona, ¿no? O sea, la dejan hablar, no, la profe dijo, pero yo les recomiendo 35 minutos, 40, que no sea mucho más largo para que no se les dificulte a ustedes. Porque el ejercicio es de cómo pregunto, cómo escucho, cómo repregunto en función de esa escucha, esto de que sea una entrevista abierta, por más que semiestructurada, pero que el otro es el que configura el campo del diálogo, y después viene la parte metodológica de transformar esos datos en contenido y articularlo con los autores. ¿Sí? Pero es un mini ejercicio. Entonces, lo poquito que nosotros obtengamos nos sirve de oportunidad para poner en juego estas habilidades que tienen que ver con lo profesional, con lo metodológico,
académico. Bien. Siempre nos pasa lo mismo, que nos quedamos, pero bueno, la idea es como ir ayudando a que tengamos un poquito más de contorno a la hora de afrontar los exámenes. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer más rápido que... ¿dónde lo tengo? Acá. Les voy a pedir que miren, yo les voy a poner un enlace. 5 minutos nada más. Si lo conocían al espacio, ¿qué les llama la atención? ¿Qué les aporta? ¿Qué preguntas les surgen? 5 minutos. Lo miran. Ahora les digo bien cómo es la actividad. Miran el espacio, qué les llamó la atención, qué preguntas les surge, si lo conocían o no, qué les impactó. No hay, pueden mirar lo que quieran de lo que está ahí, digamos, que las publicaciones que aparecen. Y la idea es que el grupo de cabezas, Fuensalida y Vargas, trabaje con Araiz, Arandia, Díaz, Valdés, si es que están, ¿sí? Si pueden, se juntan, pueden mantener esto abierto para generar un enlace y, por ejemplo, no sé si está, de los que nombré, ¿quién se considera más tecnológico como para convocar? Y si no, se organizan con los grupos de trabajo prácticos. Miro yo el espacio y me voy con mi grupo de trabajo práctico. Son las 18:34. A las 18:45 ya estoy acá retomando. ¿Sí? Les doy 10 minutos. ¿Se entendió cómo es? Sí, profe. Sí, profe, lo que le quería preguntar, o sea, ¿podemos hacer con nuestros grupos? Porque no sé cómo se crea acá una sala. Hagan con los grupos que ya tienen ustedes para el trabajo práctico que están organizados. Sí. Bueno. Ya voy a gestionar yo esa parte para poder hacerlo más fácil.